pinche madrina loca que la que le pone el presidente López Obrador a Felipe Calderón y a Ernesto Zedillo. Se manchó con el comandante Borolas en definitiva. Fíjese que el presidente López Obrador planteó que desde que Salinas estuvo en el poder hasta Peña, se entregaron aproximadamente 120 millones de hectáreas para la explotación minera, es decir, el 60% del territorio nacional. Un dato que ya había dado con antelación hace algún tiempo, ¿no? Pero que hoy amplía. Dice que, por ejemplo, el general Lázaro Cárdenas entregó 18 millones de hectáreas a 1 millón de familias campesinas en México. Imagínese usted, ¿no? 18 millones de hectáreas a 1 millón de familias campesinas en México. Pero que Felipe Calderón entregó 26 millones de hectáreas, le digo, pero a las empresas mineras nacionales o extranjeras. No, no, esto está gruesísimo. Más adelante, el presidente López Obrador exhibió en la mañanera, pues, cómo es que hablando precisamente de estos temas de seguridad, cómo es que con Calderón, García Luna tenía el compromiso de proteger a un grupo del crimen. En primer lugar, Carlos Pozos, Lord Molécula, le preguntó al presidente si descarta el diálogo con la delincuencia organizada, y el mandatario le dijo que obviamente sí, que su gobierno ha definido una política de cero corrupción, de cero impunidad, que en el caso del combate a la delincuencia organizada y de cuello blanco, no hay ningún acuerdo o pacto, que está bien pintada la raya, la frontera, que una cosa es la autoridad y otra cosa la delincuencia, que cuando no hay frontera como era antes, pues había caos. Planteó esto, así lo puso, ¿no? Dijo, imagínense, en el sexenio de Calderón, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, tenía el compromiso de proteger a un grupo del crimen organizado y era el hombre fuerte de Calderón. Cuestionó que qué esperanzas podían haber si la delincuencia estaba metida en el gobierno, que cuando no existe esa separación, cuando no se sabe dónde termina la delincuencia y empieza el gobierno, pues no hay ni una sola posibilidad de que las cosas mejoren. Aclaró que antes se protegía a unos y se perseguía a otros, pero que en su gobierno no sucede eso y nunca va a pasar. Que sus opositores pues no tienen autoridad política porque nunca actuaron con moralidad y declaró tajantemente que claro que no va a cambiar la estrategia de seguridad porque está absolutamente convencido de que la paz es fruto de la justicia, de que el ser humano no es malo por naturaleza. Y precisamente al hablar de las injusticias, el presidente López Obrador dijo que pues se vino una crisis en México en los años 90 y en vez de rescatar a los de abajo, Ernesto Zedillo tomó la decisión de rescatar a los de arriba y convirtió la deuda de los empresarios y banqueros en deuda pública. Cuestionó que por qué rescató a estos señores y no a los campesinos, a los obreros o a los comerciantes. Dijo que los mexicanos hemos pagado 2 billones de pesos, billones de pesos, y debemos lo mismo que costó el rescate, es decir, 3 billones, que cada año se paga del presupuesto de todos los mexicanos aproximadamente 30 a 40 mil millones de pesos solamente para pagar los intereses del Fobaproa y que ese señor Zedillo es un desvergonzado porque fue a dar clases de economía a Europa diciendo que están mal y son populistas en su gobierno porque apoyan al pueblo. Aprovechó para decir que pues, Calderón se puso a hablar de democracia en Europa cuando él sabe perfectamente que se robaron la elección en 2006. Así lo planteó el presidente, entre otras cosas, en la mañanera. Y bueno, mire, ya se lo decía Vicente, ya se lo comentábamos desde el principio. Hoy fue una larga mañanera, ha sido un programa muy, muy largo. Yo le agradezco a usted que se haya conectado con nosotros, pero aún hay más, muchísimo más. Estaremos enlazándonos una vez más con nuestro queridísimo Vicente Serrano desde aquí, desde Kansas City, Missouri, pasando por Chicago, Illinois. Bueno, estamos dando la vuelta, ¿no? Vamos al este y luego al oeste hasta San Francisco, California, para el programa En Forma de Sin Censura en unos momentos más, así que no le cambie, no se despegue de nuestras transmisiones aquí en Sin Censura porque nosotros regresamos en caliente. Regresamos en caliente. No sea mal pensado. En breve estaremos de regreso en Sin Censura.